Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas, a todos los que tienen hambre y sed de justicia, a todos los suscriptores, a todos los seguidores, a una bendita enseñanza más. Bienvenidos a los que por primera vez también están teniendo la bendición que Dios les abra el camino y puedan escuchar su bendita palabra. Yo he orado por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por todos los que van encontrando por primera vez estas enseñanzas, para que el Todopoderoso, mediante nuestro Rey, pueda tocar sus corazones, podamos discernir el camino de la verdad y podamos entregarnos conforme a su voluntad a este bendito pacto de vida. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo, ya habiendo orado por todos los mexicanos en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Chile y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra, ya sea por este medio o por cualquier otro medio. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 81 de Proverbios, capítulo 29, versículo 1. Repito, capítulo 29, versículo 1 del libro de Proverbios. Palabra de Dios. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Para que pueda haber este bendito mandamiento de reprender, de exhortar, de amonestar, de redarguir, de corregir, debe de haber un siervo conforme a la voluntad de Dios, puesto por Dios y no por el hombre, que con ejemplo vaya a reprender, vaya a exhortar, vaya a redarguir a algún hermano o alguna hermana que veamos y que nos conste que esté transgrediendo alguna ley donde ya tuvo el mandamiento y la comprensión y aún así no lo esté practicando. Y que muchas veces, porque a mí me ha tocado, que cuando nosotros vamos a reprender, nos podemos encontrar con dos frutos. Uno, como el de David, que lloró y se arrepintió, y otro, como el de los fariseos, que endurecían sus rostros y rechinaban dientes. Y de igual manera, si yo al reprender me encuentro con alguien humilde que se arrepiente, bravo. Y si me encuentro con alguien que me escupa, que me agravie, no me importa. La bendita palabra de Dios es exhortar y amonestar. Ahora bien, la maldición viene para que es reprendido, y aún con la reprensión que tiene que ser siempre con la bendita palabra de Dios a la transgresión de algún mandamiento y decirle, hermano y hermana, usted sabe perfectamente bien, porque usted ya tiene el razonamiento, que este mandamiento que Dios le pidió, ¿por qué no lo está haciendo? Se lo vengo a decir con amor para que se arrepienta y se ponga a cuenta. Bueno, ok. El hombre reprendido, el hombre que reprendido endurece su cerviz. Y sí, porque mire, bendito hermano y bendita hermana. Hay de dos. El mundo, Dios, yo en medio. Mi cara, mi espalda. Si yo estoy con la cara al mundo y con la espalda a Dios, y viene alguien y me reprende, para arrepentirme y voltear mi espalda al mundo y tener mi vida y mi vista para Dios, pero si alguien viene y me reprende estando yo en concupiscencias y endurezco mi cerviz para no
voltearla al mundo y entregarla a Dios, bueno, es el que ama las tinieblas. Es el que ama las concupiscencias, es el que ama la carne, es el que ama Egipto. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y aquí está el problema. Bendito hermano y bendita hermana, mire, pongamos atención. ¿Quién es el que puede tener todavía oportunidad como pueblo de Dios y quién ya no tiene oportunidad? Bien, un hermano y una hermana que tropiecen, incluyendo este servidor, y va y se me reprende, y aún con la exhortación y aún con la palabra de Dios yo endurezco y no quiero salir del pecado, ya entonces de repente será quebrantado. ¿Qué es esto? Que de estar en la mano del alfarero, Dios lo avienta. Lo avienta. De repente, en un abrir y cerrar de ojos dice, esta vasija se me echó a perder en mi mano, vámonos. La desecha, la avienta de repente y no habrá para él medicina. Recordando que la bendita palabra de Dios nos enseña que el doctor es Cristo Jesús y que la bendita palabra es un medicamento para la codicia, para la avaricia, para la envidia, para el odio, para el rencor, para la esclavitud que trajo Satanás en el mundo y que entonces Dios lo deja con un velo, aunque siga teniendo la Biblia, aunque siga yendo a participar en alguna congregación, Dios tiene la llave para quitarle los sellos a cada versículo y tiene la llave para ponerle sellos a cada versículo y que Dios permita que entendamos su bendita palabra de diferente manera a los que no pagamos el precio de la santidad, de la rectitud y de la obediencia. Por eso, dése cuenta cómo hemos venido aprendiendo de parte de Dios, no de parte mía, el por qué hay tantos cristianos que se jactan de ser sabios, pero que no tienen el fruto de la obediencia, de una conversión, de una obediencia total y el precio que tienen por Dios, no por mí, ya quebrantados y que no tienen medicina y que ellos mismos están muertos, ellos mismos están enfermos. Bien, dice en el versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Aquí habla de las congregaciones limpias, que son pocas las que quedan, y de las congregaciones del diablo. Habla de dos poderes, porque dominio es dominar una alma, dominar una vida. Ahora, cuando los justos dominan, ¿y qué es dominar? Un justo que no peca tiene el poder del Espíritu Santo para convencer de pecado al mundo. Un justo tiene la corona puesta por Dios para gobernar, para apacentar, para juzgar con su bendita ley. Y esta bendita palabra, obviamente un justo va a hablar la verdad, y esta palabra en el momento que nos saca del mundo, hay alegría. Cuando esta bendita palabra nos regresa a nuestro hábitat, nos regresa a las riquezas que mediante los consejos, que mediante los mandamientos, Dios nos va diciendo lo que es de Dios, lo que no es de Dios, lo que nos trae aflicción, lo que nos trae carga, lo que nos trae libertad y livianidad en nuestras vidas, que es los mandamientos. Un justo va a redarguir, va a exhortar, va a corregir, va a recordar el pacto, el camino que debemos de seguir, el cual esta medicina, esta bendita palabra, al practicarla, me trae fiesta, me trae alegría, me trae libertad, me trae gozo. Entonces, dominar, pero también hay un poder que domina, y más cuando domina el impío, el pueblo gime.
Así que nosotros decidimos a quién escuchar. Si quiero que me rasquen el oído y me engañen porque la prédica del diablo es bonita y aparentemente es hermoso lo que me ofrece, o por fe creo en el sacrificio, creo en la cruz, creo en amar a Dios y amar al prójimo, creo en la vida eterna y prefiero el padecer y prefiero la obra por fe. Entonces, ahí está, cada uno elige. Ahora, usted elige ser engañado, usted elige irse a las congregaciones de los impíos, adelante. O sea, ahí ¿qué va a haber? Van a gemir. ¿Por qué van a gemir? Bueno, porque Dios no nos hizo para la obra del mundo. Bíblicamente ya vimos como una parábola, como un ejemplo vivo que está en la Biblia, el antiguo pueblo que estuvo oprimido durante 430 años de esclavitud en Egipto, gimieron, representando el mundo, representando la obra y todos los caminos que traen Satanás, los cuales la mayoría de los seres humanos siguen, menos el camino de Cristo. Y ese trabajo que me da riquezas, esa obra del mundo, me trae aflicción, me trae angustia. Gimen, es una esclavitud, pero Cristo Jesús, que viene a libertarme, Cristo Jesús, que viene a romper las cadenas del pecado mediante la fe y mediante su poder, me trae alegría y me regresa la obra para lo cual fui diseñado, para lo cual fui hecho por el Creador de los cielos y de la tierra. Yo le he explicado siempre y le he puesto ejemplos. Que si yo soy una licuadora viva que tiene vida y el inventor que me hizo me dio un instructivo para moler jitomate, cebolla, para hacer comida, pues yo voy a durar mucho tiempo. Pero si yo como licuadora no leo el instructivo y quiero ser carro, quiero moler piedras, quiero ser taladro, quiero ocupar para otra función, pues obviamente se va a romper el vaso, se van a romper las aspas y si estoy vivo me va a doler. Es lo mismo exactamente en este camino, porque Dios nos creó y nos diseñó para amar, para ser siervos de Él. Y todo aquel que escogió las riquezas temporales y el engaño, el egocentrismo, pues son los que están gimiendo en el mundo. Bueno, palabra de Dios. Dice en el 3, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. Ahora, el hombre que ama este pan, el hombre que ama la palabra viva de Dios. Pero meditemos porque yo le invito a que haga una encuesta y haga esta pregunta a la mayoría de los cristianos. Que si aman a Dios y aman su palabra, le van a decir que sí. Pero cuando les pregunte, bueno, ¿y qué es amar la palabra? A ver si le pueden contestar con revelación y no se lo van a poder contestar. Porque la palabra amar, voy a poner ejemplos para poder fortalecer esta palabra. Yo me enamoro teniendo 20 años de una joven de 18 años, con culturas diferentes y vidas diferentes. Y ella se enamora. Pero al pedirla a sus padres, me dicen que si verdaderamente quiero casarme y la amo, debo de dejar todas mis costumbres, mis amigos, mi casa, mi trabajo y todo, porque la cultura que ellos tienen en esa nación es diferente y que me tengo que hacer como ellos. Y entregar mi vida a mi esposa. Me están pidiendo sacrificio. Si yo realmente la amo, si yo realmente en mi corazón despertó un interés por unir mi vida por siempre con ella y casarme, voy a pagar el precio. Y voy a estimarlo todo como basura por ganar aquello
a que mi corazón me está inclinando y voy a aceptar. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo Jesús, cuando dijo que el que ame más a padre, a madre, el mundo, antes que a mí, no es digno de venir a mí. Para amar a Dios y para amar a Cristo, necesito dejar todo, absolutamente todo, lo que era pecado. Ahora, amar la palabra. ¿Qué es amar la palabra? ¿Qué es amar la sabiduría? Bueno, yo le digo, ¿cuánto tiempo pasa usted escuchando diariamente las enseñanzas y cuánto tiempo pasa usted leyendo la Biblia día con día? Si usted me dice 2 horas diarias, usted todavía no ama la palabra y no ama la sabiduría. Si usted me dice que de día y de noche está meditando en este libro de la ley, que de día y de noche está leyendo, está meditando y está haciendo, bravo. Si usted sacrificó las cosas que trae Satanás para darle tiempo a escuchar esta bendita palabra de vida, que no es comparable con nada, y Dios ve en su corazón que usted sacrificó y que puso en primer lugar el conocimiento, que está escudriñando, que tiene hambre y que la ama, habiendo dejado todo lo que nos aparta de esta bendita escuela, bravo, usted ama la sabiduría y Dios conoce los corazones, porque el que ama la sabiduría, Dios le da revelación, el que paga el precio. Yo siempre le he puesto ejemplos y se lo vuelvo a poner para fortalecer lo que hemos venido diciendo. Desde pequeño, mis padres me incitan a tener una profesión y cuando yo tengo ya 8 o 9 años de comprensión, ya en mi corazón y lo que me enseñaron, estoy inclinado a tener una profesión, pero hay un precio. El precio es dejar amigos, dejar juguetes, dejar todo y dedicarme de lleno al estudio por años, todos los días, hasta incluyendo a veces sábados y domingos, porque hoy en las escuelas dejan muchas tareas, sobre todo si quiero ser alguien grande. Entonces, amo el ser ingeniero, amo el ser filósofo, amo el ser licenciado, voy a dar mi vida para obtener. De igual manera, ¿qué precio tiene? Si eso tiene el precio para tener una profesión, requiere sacrificio, ¿cuánto cree esta palabra que no se compara con ninguna profesión? ¿Cuánto cree usted que cueste tener esta bendita palabra y la revelación? Su vida. Por eso el tema de la cruz, por eso el tema del bautizo, por eso Cristo Jesús dijo, nadie puede ser mi alumno, o sea, nadie puede ser mi discípulo si no carga con su cruz y me sigue todos los días. Y usted ve en el libro de los Hechos, los que hemos tenido oportunidad de venir dando un seguimiento, porque anteriormente terminamos con el libro de los Hechos. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba todo el día. De hecho, hay una enseñanza en donde dice que enseñó 24 horas cuando un joven se cayó de un tercer piso y lo resucitó. O sea, vamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que hoy no aman la sabiduría. Usted hace la encuesta, usted hace y le van a decir que aman a Dios, pero y que aman la palabra sin saber lo que dicen. Ahora bien, dice entonces, el hombre que ama la sabiduría alegra a Dios. Gracias, Señor, por ser tu hijo. El Padre es Dios, como lo hemos visto. Ahora, ¿por qué me va a alegrar? Voy a ponerle un ejemplo con mi persona para la gloria de Dios. Mi hijo, que yo tengo, de 26 años de edad, cuando yo lo veo leyendo, cuando yo lo veo escudriñando, cuando yo lo veo amando más esto, ¿sabe por qué me alegra? Porque entonces va a tener la palabra de vida para que Satanás no lo engañe y voy a saber que mi hijo va a tener vida y que se está preparando para la vida eterna y que va a salir del engaño. Entonces,
esta bendita palabra de verdad me saca del engaño, me saca de la estrategia, me saca de la mentira y me da vida. Entonces, claro que yo me alegro al saber que ya tiene la verdad, porque el tener la palabra en el corazón representa el no ser engañado, porque el engaño representa muerte, representa un velo y luego el lago de fuego. Por eso que de igual manera, cuando nosotros escogemos pagar el precio por esta bendita sabiduría, el Padre se alegra porque sabe que ya es mucho más difícil que el enemigo o los impíos puedan engañarnos. Dice, el hombre que ama la sabiduría alegra al Padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Ahora, ¿qué me enseña una ramera? Ya hemos visto a los que han dado un seguimiento en Proverbios lo que significa la palabra ramera y a quién se refiere Dios bíblicamente. A las iglesias que engañaron a Cristo con Satanás, que representa una mujer. Que recordemos que Cristo Jesús me compró, me puso un vestido blanco, me puso las arras del Espíritu Santo y terminé el discipulado y se casó conmigo para darle hijos, para serle fiel y para tener un solo Señor y un marido. No puedo tener dos señores, no puedo servir a dos señores, como un matrimonio. No puedo andar con el vecino y a la vez con mi esposo, o con la vecina y a la vez con mi esposa. No, no puedo yo hacer eso. Se llamaría ramera. Ahora, todas las iglesias cristianas que tienen amistad con el mundo y con Satanás y también quieren servir a Dios, se les llama prostitutas, rameras, adúlteras o fornicarias. Ahora bien, el que no ama la sabiduría, el que no tomó su cruz, ¿se va a que le rasquen el oído? ¿A buscar congregaciones donde los engañen de fines de semana y que no les digan el precio? ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué es amar esta sabiduría? ¿Qué es amar al prójimo? Que no le digan el verdadero pacto y entonces frecuentan esos lugares, ¿sí? De rameras, ok. Ahí les rascan el oído, ahí los engañan, ahí no les enseñan a amar esta palabra ni amar a Cristo. Bien, perderá sus bienes. ¿Qué bienes? Los que me trajo Dios por medio de Cristo cuando fui llamado. Primero, la vida, la resurrección. Segundo, la presencia de Dios, la luz, la oración, el tener acceso a escuchar esta palabra, el tener una familia espiritual y muchas riquezas que nos trajo Cristo, pues en el acto, por frecuentar ese tipo de congregaciones donde me rascan el oído y me engañan por no haber querido pagar el precio de la cruz, que es la mayoría el día de hoy, pierde sus bienes. Y se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, porque ¿sabe qué? Yo me he dado cuenta por medio de YouTube, por medio de este servicio que Dios me ha permitido, que tiene, o verá, empecé en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, creo que 1 año y medio ya, 1 año y medio, que Dios me ha permitido subir diariamente, y usted cheque para que vea que no digo mentiras. Sí. Lunes, martes, miércoles, entre semana, sube un poquito, entre paréntesis, a 50, a 100. Llega el viernes, llega Semana Santa, llegan vacaciones, y mire, baja. Le dan prioridad a la carne, le dan prioridad al mundo. Y yo le doy gracias a Dios, bendito hermano y bendita hermana, que me permita ver cómo se cumple proféticamente su palabra. ¿Hallará fe el Hijo de Dios cuando venga? ¿Qué dice? Que antes de que venga Cristo primeramente se tuvo que haber presentado la apostasía. Y así estamos el día de hoy. Digo, no me maravilla lo que pasa y lo que sucede. Lo que sí me doy cuenta es que no hay hambre. Y sí, esta palabra es para exhortar, para redarguir, para enseñar la verdad al que tenga temor, al que quiera meditar. Entonces, ¿usted quiere frecuentar una iglesia donde le rasquen el oído? ¿En donde estén en el mundo y le enseñen a no amar la sabiduría? Adelante. Sí, digo, todo me es lícito, como dijo Pablo.
todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque voy a perder las riquezas que me trajo Jesús en la cruz. Dice en el versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Pongamos de ejemplo primeramente al Rey de Reyes y al Señor de Señores, cuando Juan el Bautista gritaba en el desierto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, que es hablando de Cristo. Ahora, Cristo Jesús bajó a enseñar con juicio, a enseñar con ejemplo, a enseñar con la palabra. Cristo Jesús dijo: yo no he venido a hablar por mi propia cuenta, únicamente vengo a decirles los proverbios, los consejos y el camino que mi Padre les pone, que perdió Adán y Eva, para que recuperen la vida, el gozo y el camino a la vida eterna. Ahora, el Rey con juicio que hizo Cristo Jesús afirmó a los que éramos de aquí abajo, afirmó a los que éramos de polvo, a los que creyeron, como Pablo, como Pedro, como Bernabé, como Tomás, como Juan, como Judas, no el Iscariote, afirmó, los levantó de los muertos, los afirmó en este bendito camino. De igual manera, los que imitamos a Cristo Jesús, los que hemos llegado por la misericordia y el privilegio de Dios a terminar un discipulado, ya que se nos dé el ministerio que da Dios y no el hombre, sea pastor, maestro, profeta, evangelista, apóstol, profetisa, sea cualquier don, entonces alguien que gobierna y apacienta a los rebaños mediante la presencia de Dios y con rectitud, afirma la tierra. El que está interesado en las ovejitas y en la obra de Dios, y que no está pensando en las riquezas ni el ser obrero fraudulento, sino el estar preocupado por presentar las ovejitas gordas, blancas, como Abel, en sacrificio santo y agradable a Dios. Ahora, pero también hay de los otros, mas el que exige presentes la destruye. Y sí, ponga atención en esto. Si usted está en una congregación en donde le exijan ofrendas y diezmos, y le exijan el estar dando dinero, que para una renta, que para la obra, que porque vamos a ir a Jerusalén, que porque vamos a ir a tal parte, que porque vamos a ir a la cárcel, y le exigen presentes, échese a correr de ahí. Y le digo, el diezmo y las ofrendas son mandamientos que vienen en la Biblia, sí. Cuando quiera las enseñanzas, bendito hermano y bendita hermana, ahí están mis contactos, yo le puedo dar, si Dios me lo permite, la enseñanza del diezmo, de la ofrenda. Pero no se debe de exigir, como ningún otro mandamiento a una oveja se le debe de exigir, porque esta palabra no es de exigir, esta palabra es de enseñar, y esta palabra es de inclinar los corazones voluntariamente a practicar no el diezmo ni la ofrenda, sino todos los mandamientos que están en la bendita palabra. Voluntariamente, vuelvo a repetir, si estoy para exhortar, si estoy para corregir, si estoy para recordarle a una ovejita cuál es el camino, pero no para exigirle, no para exigirle carga con la cruz. Eso debe de ser voluntariamente, por fe, y debe de ser voluntariamente. Le pongo también un ejemplo en el Antiguo Testamento, al que tiene oídos y comprende la palabra y sabe acomodar lo espiritual, el libro de Esther, de Basti y de Esther, las dos reinas, y que cuando la reina Basti, el rey puso un pabellón, hizo una fiesta y sacó del mejor vino, fíjese lo que dice la palabra, que no se lo obligara a nadie a tomar del vino real que ofrecía el rey Asuero, que a nadie se lo obligara, ya también con una enseñanza de que la copa de Cristo Jesús que trajo en la última cena y que es el rey el que nos ofreció ese pan y esa copa, a nadie se lo obligue, porque tomar la copa de Cristo es la cruz, es darle mi vida, es consagrar mi vida. Sí lo dijo Cristo Jesús muy claramente, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no es digno. Entonces, ¿cuántas iglesias conoce usted que en cada prédica, y eso los domingos, están exigiendo el diezmo?
están exigiendo ofrendas. O bien, hay iglesias que dicen que el diezmo no es bíblico, pero por otro lado roban. Por otro lado son obreros fraudulentos. Como Pare de Sufrir. Como varios representantes que yo he escuchado, creo que uno de esos es Armando Alducin también, que transgredió la ley y quedó ya enloquecido, que habla que los diezmos no, pero por otro lado traen carros del año, por otro lado traen trajes y relojes costosos y viven como reyes. ¿De dónde crees que saquen el dinero? Vamos viendo. Piden más del diezmo, pero disfrazan para que digan, oh, este es un verdadero, no le interesa el dinero, pero por otro lado astutamente se lo sacan. Y le voy a decir cómo, en muchas. En una de ellas, que es Pare de Sufrir, o Enlace, es que hacen viajes y tienen convenios con agencias de viajes para ir a Jerusalén en avión, en hoteles, todo pagado, y los engañan. Que caminando en la sal de allá, que yendo al mar muerto, que tocando, perdón, los muros que tocó Cristo, que yendo por la astilla de la cruz, que van a ser santificados, van a tener bendición y van a ser bendecidos. O sea, pobre gente pobre, la gente pobre que se friegue, esa no puede tener la bendición. Y así predican y sacan por engaños y por otros medios, a final de cuentas, más del diezmo y más de las ofrendas. Pero hay muchas iglesias que exigen el diezmo, exigen las ofrendas para que usted pueda tener bendición. Bueno, este tipo de congregaciones, échese a correr, porque lo que hacen es destruir. En vez de edificar, que Cristo Jesús nos compró y nos dio el ministerio para edificarle templo. Claro, primeramente Cristo Jesús ya lo hizo, pero también en Efesios capítulo 5, capítulo 4, dice que el edificio bien coordinado, o sea, la iglesia bien coordinada, va creciendo, va enseñando hasta ser templo, hasta ser casa de Dios. Y a eso nos dedicamos nosotros, a edificar con nuestras vidas, mediante el Espíritu Santo, con enseñanzas, a edificar para que el día de mañana usted sea un templo, sea un instrumento que tenga el Espíritu Santo, pero este tipo de congregaciones destruye, como Nabucodonosor destruyó el templo que había levantado Salomón. Dios por medio de Salomón lo destruyó. Así de igual manera, estos en vez de edificar, destruyen lo que Cristo Jesús vino a traer. Esta es palabra de Dios. El hombre que lisonjea a su prójimo, retiende delante de sus pasos. 5, versículo 5. Así que bendito hermano y bendita hermana, usted me da dinero, usted me da ofrendas, y yo le digo, hermano, usted está bendecido, usted ya es salvo, qué bonita familia tiene, mire su hijo tan hermoso, mire su hija tan bendecido por Dios, qué bueno, hermanos y hermanas, este varón es un varón de Dios, es un varón. Cuando están pecando y los lisonjean, porque están entrándole con su chivo. Y generalmente, este tipo de venenosos, de hijos del diablo, disfrazados de ángeles de luz, que engañan, ¿sí? Lisonjean mucho con su boca, adulan a las personas, hablan con palabras suaves, hablan con palabras de ramera, engañando. Entonces, yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer, y el que lo hace, adelante. Como dijo Pablo, todo me es lícito, ¿sí? Lo puedo hacer a cambio de dinero, a cambio de la carne, a cambio de vivir temporalmente un tiempo bien, ok, pero ¿sabe cuál es el problema? Que ya puse red yo mismo. Red tiende delante de sus pasos. Y una red significa el quedar atrapado por un cazador.
Y el cazador se llama ya no Nimrod, ya no Esaú, sino hoy es Satanás, que pone redes. Y la red es el mundo. ¿Sí? Y lamentablemente, la mayoría de los que tienen este fruto no pueden salir ya de negocios, de dinero, no pueden salir de el veneno y de las tinieblas que trajo Satanás, que es el mundo. Ahí están ya presos, ahí se quedaron en una red. Y es muy difícil. Usted sabe que cuando Dios pone estos ejemplos, nos los pone para meditar. Porque ¿cuántos animales en el mar, por medio de redes de pescadores, han quedado atrapados como caguamas, como ballenas, como delfines, como otra clase de animales que no iban a pescar, pero que quedaron atrapados y mueren? Y ya no, cada que se mueven, se enredan más en la red. Dice en el versículo 6, y ese es el fruto y el temor que debemos de tener. Ellos no se dan cuenta, bendito hermano y bendita hermana, porque la Biblia es espiritual. Dice en el 6, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. Bien, la bendita palabra nos enseña que hay pecado de ignorancia, y el pecado de ignorancia es cuando desconocemos una orden, un mandamiento, cuando desconocemos la voluntad de Dios. Se le llama pecado de ignorancia, y ese pecado lo puede perdonar Dios. Pero cuando nosotros tuvimos entrada a este camino y tuvimos acceso a la voz y a los mandamientos de Dios, y aún con los mandamientos de Dios yo hice lo contrario a lo que me mandaba Dios, se llama transgresión de la ley. Transgresión, ya con conocimiento. Ahora bien, ¿qué pasa? En la transgresión del hombre, malo, porque claro que un hijo desobediente es malo, no es bueno, porque para ser bueno necesito yo ser obediente y sujetarme a todos los mandamientos. Un hijo desobediente es un hijo malo, un hijo que aborrece a Dios. Ahora, en la transgresión del hombre malo hay lazo. O sea, ¿qué pasa? Mire, si nos da coraje, si nos da tristeza, si lloramos a los que se burlan, a los que tienen la palabra, pero el mal está para ellos propios, para ellos mismos. Ellos mismos, así como acabamos de ver de la red, de igual manera aquí se pone el lazo. Y el lazo también es, o era un instrumento, una trampa que ponían los cazadores para que cuando pasara la presa se jalara el lazo y quedara colgado y quedara obstruido de las patas. Y generalmente esas presas eran para matarlas, para devorarlas, para comerlas. Entonces, uno mismo, yo siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, un cristiano que conoce la ley y que sabe que el pecado paga un salario y aún así es transgresor, es como una persona del mundo que agarra una pistola cargada, se la pone en el cerebro y se suicida, voluntariamente. Entonces Dios es un Dios justo. Los que están muertos, los que están en las redes, los que están en lazo, los que están en tinieblas, Dios es un Dios justo, porque por fe andamos, no por vista, y sí dice muy claramente, hijo, guarda mis mandamientos, ten temor, porque el pecado paga un salario y la muerte, y es mi enemistad, es mi ira y es mi enojo. Y ahí entra la fe, ahí entra la credulidad. Por eso, tantos muertos, por eso, tantos que están en Egipto, en lazos y en redes. Dice, mas el justo, dice al final en el 6, mas el justo cantará y se alegrará. Vuelvo a repetir y volvemos a fortalecer con este versículo, hace 2 o 3 versículos que vimos, que si yo hago estos mandamientos es para lo que Dios me diseñó, es para lo que Dios me hizo. A final de cuentas, el amar a Dios y el amar al prójimo es para lo que Dios nos hizo a los seres humanos y a sus hijos.
Y todo lo que hizo Dios, absolutamente todo lo que tiene hálito de vida le sirve voluntariamente. Y aquí en este camino, aquí en la cruz, aquí en el camino que nos trajo Cristo, hay libertad, hay fiesta, hay gozo, hay alegría. Claro, por dentro. También hay padecimiento, también hay lágrimas cuando vemos a los hermanos y a las hermanas morir o necios, pero por dentro hay quien nos consuele en todo momento y estamos en fiesta. ¿Por qué esta bendita alegría? Por eso, bendito hermano y bendita hermana, es la alabanza. Pero no la alabanza en el mundo, con hipocresía. Porque la verdadera alabanza es cuando uno es libre. Es cuando uno ha podido ser testigo de este camino, de la presencia de Dios, de la verdadera libertad, no por testimonios de boca, sino por hechos. Entonces, este camino, todo lo que nos trajo Cristo, como el pueblo, cuando fue libertado, el primer pueblo de Egipto, y pasó el Mar Rojo, Miriam, la hermana de Moisés y de Aarón, hizo un cántico precioso inspirado por el Espíritu Santo, por esa libertad, esa cautividad que tuvieron y que ahora eran libres, que habla de los carros del faraón. Y echó a la mar las enfermedades, tristeza y dolor, echó a la mar, quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros del faraón, y cantaban con júbilo, con alegría, con saltos, remolineando, danzando por la libertad que estaban experimentando, porque hay muchos que cantan sin experimentar y se engañan a ellos mismos. Ese es el cántico que dice aquí. Entonces, mas el justo cantará y se alegrará. Ya le dije que todo lo que nos trae Dios de este lado, cuando uno echa mano por fe, usted va a poder comprobar entonces el verdadero gozo y la verdadera alegría. No, como dijo Jesús, no como la que da el mundo, sino como la que da Dios. Versículo 7. Conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Ahora, la persona que ha tenido el privilegio de estar en las manos del alfarero y de haber tenido un crecimiento espiritual, puede ver cómo están los que están sin Dios, los que están sin Cristo, los que están padeciendo en tinieblas, los que están en esclavitud, los que están participando de los principios también de dolores de parto. Ahora, alguien que puede ver, alguien que tiene una estatura, alguien que no practica el pecado, puede discernir de dónde nos sacó Dios, puede discernir la gente que no ha tenido la oportunidad del Evangelio ni de entrar por esta puerta, cómo están sin Cristo, sin Dios, sin las riquezas verdaderas que nos llevan a la vida eterna. Entonces, el justo conoce la causa, porque de igual manera yo estuve de aquel lado y ahora que puedo caminar en el mar, ahora que he comprobado la buena voluntad de Dios, puedo saber la causa de donde me sacó Dios y por consiguiente voy a tener un fruto de misericordia. Voy a tener un fruto de llevar el Evangelio. Voy a tener un fruto, como le decía yo la vez pasada, de tomar mi lancha, de tomar salvavidas y de ir por gente que está en un pantano ahogándose y sacarla. Mas el impío, el cristiano de carne, el que transgredió la ley con conocimiento, no salen a predicar, no salen a llevar el Evangelio. ¿Por qué? Porque desconocen el dolor, porque ellos mismos son presos de Satanás. Desconocen, no entienden
la sabiduría. No entienden para qué vino Dios por medio de Cristo Jesús. No entienden por qué murió Cristo Jesús en la cruz. No entienden por qué Cristo Jesús les dio el ministerio a los primeros de ir a todo el mundo a llevar el evangelio y a enseñar el camino. No lo entienden porque ya tienen un velo. Porque para poder entender este camino con temor y temblor y poder hacer frutos dignos en el campo que nos dio Dios de ser la luz, de ser la sal, hay un precio, ser justo. Hay un precio, practicar la verdad. Versículo 8. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Los hombres escarnecedores, ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, que son los que ponen cara de piedad, como los fariseos, que son los que dicen amén, que son los que cuelan el mosquito, diezman hasta el colmino, lamenta para ser vistos por los hombres, que aparentan tener cara de piedad, que aparentan ser sepulcros blanqueados, aparentan por fuera, pero por otro lado se burlan de Dios haciendo lo contrario. Y que únicamente son hipócritas en la presencia de los congregantes o de las ovejitas. Son burladores, se burlan, son hipócritas y se están. Ahora bien, este tipo de gente que hay muchísima, y yo conozco muchos hipócritas, de hecho le doy testimonio, por ejemplo, alguna ocasión, cuando Dios me permitió tener comunión, por medio del ministerio que Dios me permitió, con algunos presos de cárcel, había un pastor dentro que era preso, que ya tenía ahí 10 años y que aparentemente profesaba piedad y dentro de ahí enseñaba la palabra, era una de las cabezas que había puesto un pastor de afuera, como representante los días que no eran de visita y que él se hacía cargo de esa congregación junto con otros pastores, pero él como principal, se llama Marco Tulio, y aparentaba piedad. Pues quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que supimos que los custodios ahí adentro transgredió la ley y le encontraron un teléfono, una computadora, internet, donde estaba prohibido rotundamente en ese lugar tener ese tipo de cosas. Entonces, era un hipócrita, porque la palabra de Dios dice, sujétense a las autoridades en donde esté. Y transgredió la ley. Entonces, era hipócrita. Y así hay muchos burladores que quieren ser aplaudidos por la gente, vistos por la gente, pero son tan tontos y tan incrédulos que no saben que el juez, que Dios, los conoce y está viendo cada acción que ellos tienen. Entonces, fíjese bien, los hombres encarnecedores, fíjese bien, ponen la ciudad en llamas. Bien, ¿qué ciudad? Bueno, bíblicamente nosotros somos no de la Jerusalén que se puede palpar, sino de la ciudad celestial, la que no se puede palpar. Nosotros somos judíos, no en el exterior, sino en la circuncisión del corazón. Somos el pueblo de Dios y somos de una ciudad. Somos judíos, somos de Jerusalén. Ahora bien, este tipo de burladores que aparentan piedad, aparentemente, pero que son hipócritas, son hijos del dragón, traen un fuego destruidor. Recuerde que los dos reyes tienen fuego. Cristo y Dios tienen el fuego para alumbrarnos y para quemar los deseos de la carne. El fuego de Satanás viene a quemar las riquezas que nos trajo Cristo, viene a quemar el espíritu, viene a quemar y a destruir todo lo que Cristo y Dios vino a edificar. Es el fuego del dragón, deja en cenizas, deja muerte. Y así están los del mundo, están en cenizas, están muertos. Entonces,
Los prevaricadores, lo que traen, bendito hermano y bendita hermana, es fuego a la ciudad. Y generalmente este tipo de cristianos que se congregan en esos lugares ya están destruidos totalmente, ya están en cenizas. Esta es palabra de Dios. Dice, si el hombre, los hombres encarnecedores ponen a la ciudad en llamas, mas los sabios apartan de ese fuego, apartan de ese fruto del Satanás que mata, que destruye, que Satanás tiene un fruto de ira, porque la ira mata. Ahora, los justos apartan con la ley, apartan con sabiduría, dan con razonamientos lo que es del César y lo que es de Dios. Y nos apartan de la mentira, del engaño y de las estrategias que Satanás y esas iglesias hacen para destruir. Entonces, si usted se va dando cuenta, bendito pueblo de Dios, siempre que Dios me ha permitido aquí predicar el peligro que hay de los falsos, que son la mayoría, he tenido señalamientos y como le he dicho, a mí siempre me han dicho, tú piensas que nada más tienes la verdad, tú dices que todos tienen demonios, no lo digo yo. Bienaventurados los que tienen oído y los que están escuchando la voz de Dios. Y que Dios nos deja como pueblo, como Padre que nos ama, la instrucción y el consejo para huir y no ser engañados de este tipo de demonios que se disfrazan de ángeles de luz. Y que por sus frutos Dios nos ha permitido conocerlos. Bien. Dice en el versículo 9, si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Consejo, no nada más en esta bendita palabra, nos da Dios el consejo que no perdamos el tiempo de contender con un necio. Un necio es aquel, como ya lo vimos en los versículos de arriba, ¿verdad? Que cuando el hombre transgrede la ley de Dios con conocimiento y va a alguien a reprenderlo y su cerviz se endurece para no volverse a Dios, ya vimos que no hay medicina para él. O sea, una persona que practica el pecado, la bendita palabra la cataloga como puerco, como cerdo. Y dice la palabra que no le echemos perlas a los cerdos. O sea, que no vayamos a tratar de decirles, hermano, hermana, usted está mal, mire. No, una persona necia que ya tuvo la oportunidad de ser reprendida por Dios, por medio de una iglesia, 2 o 3 veces, y que voluntariamente amó más las tinieblas, amó más la transgresión, amó más. Entonces, fíjese lo que dice, si el hombre sabio contiende con el necio, si yo me pongo a tratarlo de reubicar, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. ¿Qué me está diciendo Dios? ¿En vano vas a ir a dar la palabra? Porque el reposo es arrepentirse y el reposo es volver a tener el perdón de Dios. El reposo es tener nuevamente el Espíritu Santo. Ahora bien, puede haber 2 frutos. Que rechine dientes y se moleste por decirle que ese no es el camino que lleva, o que se burle y diga, ¡ja, ja, ja, pobre loco, estás re mal, ya estás deschavetado! Ese es el fruto que va a tener, o que se enoje o que se ría. Pero ¿qué dice Dios? Que no pierdas el tiempo, que no va a tener reposo. Ya es una ley. Ya dice la bendita palabra en Hebreos también, que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y recayeron, es imposible que sean renovados.
También lo dice en primera de Juan capítulo 3, que el que practica el pecado es del diablo. Lo dice también en primera de Juan 5, que el que ha nacido de Dios, que el que ha sido encarnado de Dios, no practica el pecado y el maligno no le toca. Entonces ya está escrito. Claro, yo no voy a decir lo contrario al que es sabio. Si Dios lo diseñó así, gloria a Dios, Él es justo. Yo no puedo hacer nada. Nosotros somos instrumentos únicamente, bendito hermano y bendita hermana. Es por eso que si usted sabe que un cristiano fue necio a la cruz de Cristo Jesús y siguió un cristianismo engañado y usted trata de reubicarlo, no lo haga. Consejos de Dios. Dice en el 10, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Sí, o soy un hombre con misericordia, o soy un hombre bueno, o soy un hombre que discierna la necesidad de los pobres y tenga ese fruto de Dios, o soy un instrumento del diablo que se dedica a destruir y a matar y a bajar de la cruz y a engañar a la gente y a mantenerla en el fuego de Satanás. Recordemos, ¿cómo le dijo o cómo especifica la bendita palabra Dios a Satanás? Como homicida. ¿Qué dice? Tú has sido homicida desde el principio, un asesino, ¿sí? No de carne, no con una metralleta, no con un cuchillo, peor, espiritualmente, porque Adán y Eva murieron espiritualmente por culpa del engaño y por culpa de ese asesino, y su pueblo y todos los que han despreciado la cruz de Cristo, así y han hecho afrenta al Espíritu de gracia por la transgresión o por amar más la carne y las tinieblas que el mundo, se han vuelto instrumentos de Él y se les conoce como hombres sanguinarios porque se dedican a engañar y apartar del camino de vida a los pobres, a los que verdaderamente habían huido. Y yo se lo digo, bendito hermano y bendita hermana, con todo amor. Aquí, hombres sanguinarios que se jactan de ser cristianos han apartado de la cruz y de la verdad a muchos que ya están en el mundo y que ya están muertos. Ahora, los hombres sanguinarios, fíjese bien, aborrecen al perfecto. Eso grábeselo, bendito hermano y bendita hermana. A mí, los cristianos que desecharon la cruz, los que se dicen cristianos y que piensan que son cristianos, que están en el mundo, ¿qué cree? Nos aborrecimos mutuamente. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tienen las tinieblas con la luz? ¿O qué compañerismo tiene Satanás con Cristo? Ninguna, ninguna. Tenemos dos frutos diferentes, dos sabidurías diferentes, dos caminos diferentes. Son, bíblicamente, pasan a ser nuestros enemigos. Y generalmente nosotros los hacemos a un lado, pero ellos nos odian. El fruto de ellos es diferente al fruto que nosotros. Nosotros nada más nos dice, sal de ellos, pueblo mío, ahora sí que apártate con todo dolor de ellos. Pero ellos, aparte de que nos aborrecen, nos odian. Rechinan dientes. Cristo Jesús nunca buscó un sumo sacerdote para matarlo. A Cristo Jesús lo buscaban para matarle, para crucificarle. De igual manera Pablo. Lo buscaban y los echaban para matarlo. Lo latigueaban, lo encerraban en la cárcel. Pablo simplemente se apartaba de ellos, pero nunca los encarcelaba, nunca los latigueaba. Ahora, los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Entonces, grábenselo. Cristo Jesús lo dijo muy claramente. ¿Qué dijo? Si yo siendo el Señor, el amo, el mundo me aborreció, ¿cuánto más a ustedes? Y recuerde, cuando habla del mundo, son los que prefirieron los deseos temporales de la carne que la cruz de Cristo Jesús. ¿Por qué? Los griegos, los chinos, los japoneses,
Los de otras culturas no aborrecieron a Cristo. Los que lo aborrecieron eran su mismo pueblo que eran del mundo. Ahora dice, mas los rectos, los perfectos, buscan su contentamiento. Ahora, mientras los hombres sanguinarios me aborrecen, nosotros buscamos el reconciliarlos con Dios si todavía tienen oportunidad. Porque hay pecado que no es de muerte y hay pecado que es de muerte, como lo acabamos de ver en los versículos de arriba. Pero hay pecado que también todavía puede rescatar, todavía puede tener misericordia de Dios, y en vez de buscar sus vidas, en vez de odiarlos, buscamos a que se arrepientan, buscamos a que tengan amistad con Dios, a que tengan otra vez la alegría, a que tengan otra vez el contentamiento. Bueno, bendito hermana y bendito hermano, bendito pueblo de Dios. Ya el versículo que viene no me alcanzaría el tiempo de profundizarlo, porque ya se nos ha ido la hora. Se nos ha ido esta bendita enseñanza 81. Si Dios lo permite, si Dios me da mi vida, si me sigue dando este privilegio, mañana continuaremos con la enseñanza número 82. Yo deseo de todo corazón que la bendita luz, la presencia de Dios, la presencia de Cristo y esta bendita palabra hayan llegado como una espada de doble filo hasta su corazón, y que pueda usted meditar y tener la revelación y el entendimiento. Si su corazón tiene hambre, si su corazón tiene temor, si usted le está rogando a Dios, va a poder entenderla. Así que les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.